lo que se podría llamar el surgimiento y primeros años de desarrollo. Todo arrancó una vez llega el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Inician una venganza contra lo que habían hecho los liberales desde 1930 cuando llegó Enrique Olaya Herrera. Termina con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y desde ahí el Partido Liberal ordena crear una serie de guerrillas liberales, la de los Villamarín en Boyacá o la de Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales. Y un partido pequeño, que era el Partido Comunista, ordena crear unas autodefensas comunistas. La más famosa se ubicó en el Tolima del mayor Lister o Isauro Llosa. Luego, cuando termina, llega la dictadura de Rojas Pinilla, luego llega el Frente Nacional, se hacen una serie de amnistías. Y de hecho, Manuel Marulanda Vélez, que había sido guerrillero liberal, alcanza a ser jefe de obras públicas o corregidor de obras públicas y cuando comienzan a matar a todos sus excompañeros en el proceso de reincorporación, él se devuelve a las armas y crea en su momento una cosa que llamaban el Bloque Sur en 1960. En 1964 se unen 5 grupos de antiguas guerrillas y crean una cosa que llaman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y ahí comienzan 2 procesos. Un proceso que lo ha descrito muy bien Alfredo Molano en varios libros, que se llaman las columnas en marcha. A medida que el Frente Nacional y en su momento los gobiernos conservadores arremetían contra la población, la gente sencillamente cogía sus hijos, sus abuelos, lo poquito que tenían y se iban marcha adentro, selva adentro, iban cargando con sus hijos y a medida que se iban metiendo en la selva, pues la leishmaniasis y las enfermedades los obligaban a quedarse y a formar corregimientos. Por eso muchos corregimientos en Caquetá, en el Meta, en Putumayo se llaman Nueva Esperanza, Nuevo Porvenir, Nueva Vida. Eran gente que venía de Boyacá y Santander y habían salido corriendo por el tema de tierras. De ahí nacen las FARC, de toda esa colonización que se hizo. Y el segundo proceso es que el Frente Nacional, para destapar una olla a presión que había, hizo una colonización dirigida en los Llanos Orientales. Aquí en Bogotá, básicamente llegaba la gente a coger buses y le decía, vaya para el Guaviare y todo la tierra que usted coja es suya. Y esa colonización dirigida llevó más gente a esa zona y de ese proceso nace en su momento la guerrilla de las FARC. Todo duran creciendo hasta 1975, 1980, cuando se da el segundo gran hito. El segundo hito es lo que se conoce como la séptima y octava conferencia. Las FARC básicamente se reunían cada 10 años en unas grandes conferencias, que eran reuniones de todos los mandos. Pero hubo una muy importante, que fue la séptima en 1982, y fue importante por 3 razones. Lo primero es que crearon una cosa que llamaban el Plan Estratégico para la Toma del Poder. Ellos dijeron, en 20 años vamos a tomarnos el poder. Lo segundo, y que fue importante en este caso, es que las FARC deciden dejar de ser como una autodefensa. Ya no cargaban con niños, ni con abuelos, ni con abuelas, ni con mujeres embarazadas, sino que deciden ser una guerrilla. Y le colocan FARC al ladito EP, el famoso Ejército del Pueblo, y comienzan un plan de expansión. Y lo tercero, por lo que fue importante, es que en ese momento las FARC comienzan una especie de proceso de paz en el que se llamaron los diálogos de la Uribe en el gobierno de Belisario Betancur. Y las FARC intentan hacer política, ayudan a crear con otros grupos la famosa Unión Patriótica, que después terminó siendo exterminada por narcos, paramilitares y agentes estatales. Esa situación que se conoce, si ustedes lo pueden ver en Google o lo pueden ver en YouTube, como la Guerra Sucia, hay un buen documental que se llama El Baile Rojo, lleva a una radicalización de las FARC. Y en 1993 hacen la octava conferencia y desde ese momento comienza el verdadero plan de expansión que llevó a una degradación de la guerra increíble en Colombia. Viene el tercer hito, que uno lo quiero denominar como la verdadera guerra. En 1993, las FARC hacen su octava conferencia y deciden un gran plan de expansión por todo el territorio nacional. Pero habían pasado varias cosas. Había caído el muro de Berlín, todas las guerrillas centroamericanas habían negociado, así que Colombia iba como a contrahistoria de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y por otro lado, un gran líder de las FARC, Jacobo Arenas, que venía del viejo Partido Comunista, había muerto. Y ya Manuel Marulanda era el jefe
digamos, lo mayor indiscutible que tenían las FARC. Con eso las FARC se plantean dos grandes estrategias, una que llaman vacío de poder y otra que llaman boicot electoral. El vacío de poder en la vida real era desocupar los pueblos de las instituciones del Estado. Si ustedes le preguntan a sus papás, a su mamá, a sus abuelos o algunos de ustedes que vean este video se acuerdan, las FARC tumbaban los comandos de policía, tumbaban las alcaldías, hasta las iglesias las tumbaban, se tomaban las cabeceras urbanas. Eso llegó a su punto más alto con la famosa toma a Mitú en 1998, que ustedes van a ver todos los videos, todas las fotografías, que fue como el punto máximo porque fue la primera capital departamental que se tomaron las FARC, pero además estuvo en la toma de Las Delicias, Patascoy o Miraflores. En ese momento las FARC casi que ganan la guerra en el sur del país. La otra estrategia que utilizaron las FARC es una cosa que llaman el boicot electoral. Muchos de ustedes se preguntan, la parapolítica dejó 61 congresistas en la cárcel y la FARC política nada, es porque la justicia está tomada por la ultraizquierda. No, eso no es así. Hubo FARC política, sí, pero no es lo mismo que parapolítica. La parapolítica fue la cooptación del Estado por medio de la representación que hacían y las alianzas que hacían paras y políticos. La FARC política fue la destrucción del Estado. Miren ustedes las imágenes. Centenares de alcaldes y concejales asesinados, centenares de alcaldes y concejales secuestrados y obligados a renunciar. De hecho, en muchas zonas, como en el norte del Cauca, en la región del Sumapaz, en Putumayo, los alcaldes tenían que despachar desde las capitales departamentales. Hubo zonas donde las FARC prohibieron votar. En Puerto Asís, por ejemplo, votaban apenas 300, 400 personas de un pueblo de 50.000 habitantes porque las FARC no dejaban votar. Pero claro, el vacío de poder y el boicot electoral, como todo el mundo capitalista, se hace con plata. La guerra se hace con plata. Y las FARC deciden crear un gran plan para financiarse. Además del narcotráfico, que eso lo veremos después, crean una cosa que llaman una especie de gran plan para secuestrar a Raimundo y todo el mundo, como se dice popularmente, y se dan las famosas pescas milagrosas. Las pescas milagrosas, como su nombre lo indica, era que literalmente paraban en la mitad de una carretera, se llevaban personas que estaban en 50, 60 vehículos y le decían pescas milagrosas porque de pronto entre esas 100, 200 personas que se llevaban había algún rico. Al final secuestraron a medio mundo y eso fue lo que llevó a que su legitimidad se erosionara, se diluyera, porque fue tal la sedicia con lo que se hizo estas pescas milagrosas que rápidamente el país comenzó a rechazarlos. Todo eso llega hasta el año 2000, 2001, 2002, por ahí pasamos por las negociaciones del Caguán y desde el 2003, 2004 eso comienza a cambiar. El cuarto momento histórico es lo que se podría denominar la derrota estratégica de las FARC. A las FARC, digamos, su principal derrota no fue ni la muerte de Jojoy, ni la muerte de Cano, ni nada por el estilo. Su principal derrota se dio en el año 2003, con una cosa que llamaban la Operación Libertad 1. En ese momento, ¿se acuerda que yo les hablé del plan estratégico para la toma del poder? Las FARC habían diseñado tomarse el país y tenían que rodear Bogotá. Y para el año 2001, 2002, 2003, 11 estructuras de las FARC tenían rodeado Bogotá. Se lanza un gran operativo militar, se sacan las estructuras de las FARC del centro del país y las FARC desde ahí hacen 11 intentos para volver y no pueden volver. Entonces, pero no hay una derrota táctica. Las FARC siguen con todos sus frentes y con unos niveles de combate impresionantes en el sur del Meta, en el Caquetá, bueno, en las zonas de frontera. Y el gobierno del entonces expresidente Álvaro Uribe Vélez comienza una estrategia de contención, que era tomar y controlar los centros de producción y comercialización legales del país y las vías de comunicación. Y eso creó la ficción dentro de la población de que las FARC estaban derrotadas. Pues nunca estuvieron derrotadas, pero sí estaban, digamos, con un golpe estratégico muy grande porque los habían sacado del centro del país. Desde ahí comienza una cosa que yo denomino la coproducción. Digamos, el conflicto armado colombiano es tan difícil de definirlo, porque es que no se parece a casi ninguno internacional. Hubo una coproducción, una copia, una guerra de espejos, donde cada cual se iba adaptando, iban modificando sus estrategias. Viene el quinto hito, que lo podemos denominar el declive de la seguridad democrática. ¿Se acuerda que les conté los aviones Tucano, las operaciones Beta, todo lo que hizo las fuerzas militares con los batallones de alta montaña, los batallones mineroenergéticos, la contención a las FARC? Pues como le decía, había una coproducción y las FARC se adaptaron. Crean un gran plan que llaman el Plan Renacer de Masas
Y desde el año 2007-2008 comienza la adaptación. Eso les permite recuperar varios territorios que además ya los paras habían desocupado por el tema de la desmovilización. Las FARC eran una cosa que llaman los pisasuaves, que eran guerrilleros y guerrilleras entrenados durante años que andaban casi desnudos en la selva y que les permitían hacer operaciones a profundidad. Con eso contrarrestaban los comandos jungla de las fuerzas militares. También crearon una cosa que llamaban los minibloques, estructuras más pequeñas de coordinación para agrupar gente y poder combatir las famosas brigadas móviles o la fuerza de tarea omega de las fuerzas militares. Pero sobre todo se acabó la cultura campamentaria porque antes los bombardeaban muy fácilmente, comenzaban a vivir en casas o vivían muy dispersos y eso cambió la lógica de la guerra. Por eso desde el año 2008-2009 el país comenzó a ver otra vez unas FARC medio fortalecidas cuando ya durante el fin del gobierno de Álvaro Uribe se prometía una victoria inminente y todo eso no se logró por esa adaptación de la guerra. Y lo sexto es que el sexto hito de esto es que las FARC crearon un estado paralelo. Me explico. Muchos conocemos, o en las ciudades es la cara ilegal de las FARC, que secuestraban, que tomaban bases militares, cabeceras municipales, etc. Esa es la FARC criminal, esa es la cara criminal de las FARC. Pero hubo otra cosa, hubo una cara y es que en muchas regiones ellos eran los que regulaban la vida social. Tenían, por ejemplo, manuales de convivencia. Si había una deuda entre dos personas, las personas no acudían a la justicia colombiana, iban donde el comandante guerrillero. Las FARC regulaban los horarios de toma de licor, regulaba hasta problemas de infidelidad, incluso los temas de linderos, que es un tema que puede arreglar cualquier notaría, todo eso lo regulaba las FARC. Por eso es que ellos nunca fueron derrotados en sus territorios porque funcionaban como un estado paralelo. Ese es el reto del posconflicto. El reto del posconflicto no es tanto que el Estado llegue, sino que el Estado llegue y sea capaz de reemplazar eso que hacían las FARC, y si no van a llegar otros actores criminales a cumplir ese papel regulador que también lo cumplieron el ELN o que también lo cumplieron los grupos paramilitares. Este es el gran resumen. Con eso llegamos a un proceso de paz. Un proceso de paz que se podía catalogar como un empate técnico negativo. Ni el Estado iba a acabar hasta el último guerrillero y obviamente ni la guerrilla iba a tomar el poder. Y cuando tú tienes eso, hay dos caminos. O se degrada la guerra con carros bomba, con una sevicia impresionante, o haces un proceso de paz. Y menos mal, creo yo, Colombia decidió hacer un proceso de paz.